al que es digno de toda gloria, honra, honor. Él es el merecedor de nuestras palmas. Él es el merecedor de todo reconocimiento y loor. Amén. Le doy gracias a Dios porque vengo acompañando a mi esposo y nos trajimos hoy al primogénito, que es el que está en el piano. Es una bendición estar acá. Si tenemos pastores entre nosotros, levante su mano. Toda la primera fila, Dios me les bendiga. Dios me les bendiga. Gracias por venir. Gracias. Los pastores siempre estamos ocupados. El que usted esté aquí es que dejó algo de hacer. Así que gracias por estar aquí. Que el Señor me le bendiga. Y qué hermoso poder estar en este movimiento. Dígale al que está a su lado, es un movimiento. Porque esa fue la visión de este año. Es la visión del movimiento. Y yo quiero poderle hablar, porque muchas veces en nuestra vida nosotros sentimos que estamos en un punto donde, a pesar de estar bien, aparentemente sentimos que estamos estancados. No vamos adelante, no vamos hacia atrás. Llega un punto en la vida donde decimos, ya siento que me estanqué. Crecí demasiado rápido o crecí demasiado en el Señor y ahora siento que no hago más nada como para romper mi propio récord. Y llega esa sensación de estancamiento. Pero algo que a mí me apasiona es entender que uno de los principios del reino es el movimiento. El Señor, una de las cosas que provoca es que haya movimiento. Y en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2 y 3, la Biblia dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Usted conoce el pasaje. Dice: y el Espíritu de Dios se movía. Diga conmigo, se movía. Diga conmigo, se movía. Dígale al que está a su lado, el Espíritu se mueve. La palabra dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Algo que me apasiona es ver que no existe un movimiento que no sea iniciado por el Espíritu. Siempre hablamos de que Dios empezó a crear. El Dios creador empezó a decir: sea la luz, y fue la luz, y llamó a la luz día, y al primer día lo bendijo. Pero a manifestar, lo primero que ocurrió es que el Espíritu se movía. Por ende, jamás habrá una posibilidad de experimentar milagros creativos, una atmósfera creativa. Jamás vamos a ver a Dios en acción si se mueva. Hay una diferencia entre la omnipresente presencia del Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre que Dios esté presente, porque Él es omnipresente, y el mover del Espíritu Santo. Pero este pasaje me apasiona porque yo veo que todo comenzó tras el mover del Espíritu. Todo comenzó tras el mover del Espíritu. Lo repito una vez más: todo comenzó tras el mover del Espíritu. Dígale al que está a su lado: tienes que dejar al Espíritu moverse. Y aquí es donde le cuento de qué voy a predicar. Le llamé a mi mensaje trans. Y antes de que algún transfóbico empiece a pensar en otra cosa, déjeme explicarle de qué voy a predicar. Trans, el mover del Espíritu. Porque muchas veces nosotros como cristianos nos hemos acostumbrado a vivir frente a una fuente, frente a un estanque que no se mueve, y podemos pasar décadas ahí. En Juan capítulo 5 se habla de un paralítico que se pasó 38 años enfermo frente a la fuente. Frente a la fuente. Qué fácil cuando dejamos de meternos en el mover de las aguas, podemos estancarnos y evitar que haya un proceso. Dígale al que está a su lado: hoy te van a hablar de trans. Dígaselo sin miedo. Yo sé que usted, esa palabra me suena mal. Ahorita me va a entender. Tóqueme a 2 o 3 y dile: hoy el Espíritu se va a mover. Y dígale: trans. Todo comenzó en la Biblia con el mover del Espíritu. En el principio se movía el Espíritu. Había un caos, boju, toju, las entidades que estaban en operación, el desorden, el caos, el vacío, estaban en operación, y el Espíritu de Dios se empieza a mover.
Si de alguna manera pudiera describirlo gráficamente, yo diría que él estaba escaneando toda la operación que había para darle instrucción de lo que debía acontecer. Pero cuando yo vengo a predicarle sobre la palabra trans, voy a ponerle el significado. Trans viene del prefijo del latín trans, que significa a través de, al otro lado, más allá. Cada vez que hablamos de trans, siempre está ligado a esto. Trans viene del latín y significa ir más allá, ir al otro lado, a través de. Y es un mover. Trans no es más que muévete de donde está y ve más allá. Trans es muévete al otro lado. Trans es ve más allá de lo que ha sido. Existe algo a lo que yo me atrevería a llamarle hoy la paradoja de la pendiente constante. A veces nos convertimos y creemos que en la vida vamos a tener una pendiente constante de crecimiento, que iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria, que todo será ascendente. Y cuando por alguna razón la vida nos confronta y nos damos cuenta de que no hay una pendiente constante, ahí nosotros empezamos a frustrarnos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Uno de los momentos más críticos en mi ministerio fue luego de ver cruzadas con las calles llenas de gente, miles de personas ser sanadas, estar embarazada. Saber que no podía brincar como antes, que no podía correr como antes, que no podía orar como antes, que no podía gritar como antes, que tenía un bulto aquí delante que se llamaba embarazo, que a pesar de que muchas veces se me olvidaba que estaba embarazada, había un limitante. Luego del embarazo vino el parto y literalmente mi vida se detuvo. Se detuvo. Ahora había que lactar, ahora había que cambiar pañales, ahora había que pasar malas noches, no en vigilia, sino en tiempos de oración, sino atendiendo un bebé. Y aparentemente en mi vida creí que me había caído en un estancamiento. ¿Qué me está sucediendo? De pronto la gloria se fue, de pronto el mover se fue. Y muchas veces así nos sentimos, que no avanzamos, como que ya llegamos a la cumbre y que después de esto no hay nada. La sensación del estancamiento, cuando en realidad el Espíritu siempre va a traer un mover. Ahora dígale al que está a su lado, el mover del Espíritu no siempre gusta. A todos no nos gusta el mover del Espíritu y le voy a explicar por qué. Porque cuando el mover del Espíritu viene como Hechos 2, todos estamos felices. Quiero hablar en lengua, quiero ser lleno del Espíritu, quiero echar fuego por la boca, quiero orar por los enfermos y que se sanen. Todo el mundo quiere ese mover. Pero sin embargo hay un trance, hay un mover del Espíritu que muchas veces nos lleva a donde no queremos y nos mete en procesos donde no queremos estar. Rápidamente le voy a poner esto: trans, el mover del Espíritu. Transición es pasar de un estado a otro. Transformación es el cambio interno real. También puedo hablarle de la transmisión, es pasar algo a otro. Transferencia, mover de un lugar a otro. Transfiguración, el cambio visible desde adentro. Trascender es ir más allá del límite. Así que cada vez, y me falta uno, transitar, moverse en el proceso. Cada vez que Dios provoca un mover, viene para traer un trans. ¿Qué es un trans? Si no es un trance, es un trance, es ir más allá de lo que estás viviendo. Y todo el mundo quiere transicionar, y todo el mundo quiere ser transformado, y todo el mundo quiere transmitir, y todo el mundo quiere trascender, y todo el mundo quiere transitar. Pero la verdad es que el proceso del mover del Espíritu para llevarte a más allá no es agradable. No es agradable. Quiero leerle un pasaje. Primera de Samuel 10:6, la Biblia dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Diga conmigo: el mover del Espíritu. Y profetizarás con ellos y serás mudado a otro hombre. El verso 9 del mismo capítulo y el mismo libro dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Imagínense que un día usted sale a buscar un animal que se le perdió a su mamá o a su papá. Sale en busca de su perrito, sale en busca de su gatico, y en ese momento se le para un profeta y le dice: detente, vengo a ungirte, te voy a hacer rey.
Saúl sale en una misión de rescatar los animales de su padre, y en esa misión se le para el profeta y en el verso 1 le unge, vierte el cuerno, le besa, un beso profético, le empieza a establecer, le dice: eres rey sobre Israel. ¡Wow! ¡Qué gloria! Diga conmigo origen. Diga conmigo origen. Hoy le quiero explicar algo. Muchas veces el origen de tu vida será glorioso, el origen de tu conversión será glorioso, pero muchas veces hay momentos que no volverán a repetirse, y eso no significa que la gloria se haya ido. Perdí a 3 o 4, le explico. ¿Se imagina que de pronto usted ande buscando animales y alguien le para y le dice: eres el próximo rey? Nunca ha habido uno, eres el rey. Pero ¿y yo quién soy? Eres el rey. Y de rodillas que te voy a ungir. Pero tú eres Samuel, el profeta Samuel. Sí, sí. Me imagino que Saúl quedó mudo. Saca el aceite, le unge, le hace rey, le besa. Me imagino que todavía Saúl estaba procesando su momentum, su experiencia, lo que acababa de vivir. ¿Cómo voy a decir que soy rey si nunca ha habido rey? ¿Cómo voy a decir que soy la oración de toda una nación, la petición de toda una nación? ¿Cómo ahora me presento como el rey si todo el pueblo pide uno, yo el primero? ¡Ah, qué momento! ¡Qué momento más glorioso! Yo no sé si su conversión fue así de gloriosa. Yo no sé si el momento en que Dios lo llamó fue así de glorioso. Pero esto fue un momento extraordinario. Diga conmigo: inicio. Voltean el cuerno de aceite, lo acaban de ungir, lo acaban de hacer rey. ¿Y usted cree que quiere un rey? Trono, corona, reino, castillo, imperio. Y a este le empiezan a dar órdenes para que no se quede estático. Lo ponen en movimiento. Diga conmigo: trans. El Espíritu vino sobre él, y cuando el Espíritu viene y lo unge, le dicen: escúchame, no te puedes quedar quieto, te voy a mandar. Y empiezan a darle coordenadas exactas para que no se detenga. La unción que vino sobre ti el día que te convertiste, el día que fuiste lleno, no va a garantizar tu transformación. Repito, qué rico es hablar en lengua, pero los dones jamás van a ser la causa del fruto. Lo digo de otra manera: qué rico es ver visiones en lo espiritual, pero las visiones en lo espiritual no sustituyen el carácter. Así que ahora este hombre era rey, pero necesitaba un proceso de transformación, de transitar, y esto tenía que ver con moverse. El profeta le da coordenadas: no te detengas, ve aquí, te topará y verás una comisión de profetas, métete entre ellos, vas a profetizar, el Espíritu vendrá sobre ti. Ok, cuando profetices no te detengas, entonces sigue el camino, y empieza una serie de órdenes que todas terminaban en un solo punto: no te detengas. Lo curioso es que en ninguno de estos caminares iba palabra. ¿Sabe cuál es el problema del creyente? Que está esperando una pendiente continua de gloria. Me ungieron hoy, quiero sentarme en el trono mañana. Hoy Dios me dio una palabra y mañana quiero ser reconocido como profeta. Hoy Dios me dio una palabra profética y mañana quiero que me digan pastor. Saúl tuvo sus 1000 caídas, no lo discuto, pero algo había en él que Saúl lo amaba. Y una de las cosas que me impresiona es que cuando se lo encuentran le preguntan: ¿qué te dijo el profeta? Ya había una comidilla entre todos. El profeta habló con Saúl. Nadie sabía qué había pasado, pero todo el mundo quería saber qué había sucedido. Y me impresiona que el Saúl que comete errores dice: no me dijo nada, simplemente que los animales habían aparecido. Y cuando yo leo, yo digo: este Saúl no se parece al rebelde que no obedece a Dios. ¿Quién no quiere contar la profecía que le dieron? Hermanos, si hoy en día tenemos experiencia y el mismo día la publicamos en el estado de WhatsApp, en el mismo culto estamos transmitiendo, no puede esperar mañana porque queremos que todo el mundo sepa. Un mover, cambiar, un mover que trae el Espíritu, y el Espíritu viene sobre Saúl y empieza a mudarlo, le mudan el corazón. La triste situación es que él se sienta en el trono, pero el proceso no había terminado. El punto del creyente es que cuando lleva 5 años en el evangelio cree que ya no hay procesos para él.
Dígale al que está a su lado: te van a procesar hasta que Cristo venga. No, yo llevo 10 años de convertido. Ya, ¿qué me vas a contar que yo no haya vivido? Ya yo tengo callos, ya yo sé lo que es la vida, ya yo sé que es la traición, ya yo sé. Cuidado, porque ese fue el síndrome de Saúl. El trono le provocó estancamiento. Fue obediente hasta que se sentó en el trono. Y a veces la comodidad nos provoca estancamiento. Y creemos que crecemos porque crece el reino, porque crece la fama. Pero en realidad quienes no estamos creciendo somos nosotros. Mi pastor decía hace un rato y hablaba sobre la importancia de que un pastor crezca. La importancia de que un pastor crezca para que haya crecimiento. A veces el problema está en que la iglesia puede llegar a crecer y tú no. En que lo que tú manejas puede llegar a crecer y tú no. Porque el crecimiento lo da Dios, y a pesar de todo lo que eres, a Dios le place traer crecimiento porque tiene propósito. Saúl creía que porque el reino crecía, ya con él habían terminado. Pero había un proceso en él de transformación que no se había terminado. ¿Hay alguien aquí que se crea terminado? Modelo perfecto. ¿Hay alguien aquí que haya alcanzado la estatura del varón perfecto? Porque cada vez que me mido con Cristo siento que me falta tanto. Cada vez que me miro al espejo siento que me falta tanto. Es peligroso llegar al lugar que Dios te profetizó sin haber terminado la transformación, porque tu corazón te puede engañar y hacerte creer que no necesitas que pase nada más en ti. Diga conmigo: trans. Diga conmigo: trans. Yo sé que la palabra te choca un poco, pero lo que quiero enseñarte es que trans es el mover que trae el Espíritu a través de todo lo que pasa en tu vida para llevarte al otro lado de lo que estás viviendo, más allá de lo que eres. Transformación es ir más allá de tu formación. Transformación es ir más allá de tu formación. Y muchas veces nos creemos tan formados que no queremos que Dios nos diga: es más allá de lo que has llegado. Todavía te falta. Señor, mira que he caminado. Todavía te falta. Señor, mira que he logrado. Todavía te falta. Señor, mira que he llorado. Todavía te falta. Señor, mira que he reído. Todavía te falta. Señor, mira cómo he vivido. Todavía te falta. Señor, mira cómo me han traicionado. Todavía te falta. Hoy vengo a decirte que el Espíritu Santo está trayendo un mover para llevarte más allá de lo que has vivido, más allá de lo que tú eres, más allá de lo que has estado haciendo, más allá de lo que has estado viviendo, más allá de tu presente, más allá de tu pasado, porque tu posición no determina tu transformación. Y a veces puedes ser promovido en la tierra sin transformación en tu espíritu. A veces puedes ser promovido en tu iglesia sin transformación en tu mente. Muchas veces puedes crecer en el ministerio sin una metanoia. Lo peor que te puede pasar es que estando sentado en un trono todo te vaya bien mientras tú estás estancado. Estancado. Pregúntale al que está a su lado: ¿tu vida está en movimiento? Y no me refiero al movimiento de una agenda llena, no me refiero al movimiento de vivir ocupado, me refiero al movimiento que trae el Espíritu para cambiar y transformar tu vida. ¿Qué es una transición? La transición la amé porque es un estado intermedio, es el espacio entre lo que eras y lo que serás, es donde lo viejo pierde fuerza y lo nuevo aún no se ve completo. Esto es transición. Transición es cuando no has llegado, pero todavía no has entrado. Transición es como un limbo donde sientes que no estás haciendo nada. No soy lo que era, pero no soy lo que me prometieron. No he vivido lo que me profetizaron, pero dejé de vivir lo que había vivido. Esa transición era la que Saúl no entendía cuando aparece David. Ya no era el mismo, ya no era el trono, ya no era el rey, ya no estaba viviendo. Y en lugar de entender la transición, se amargó. Cuando nosotros no entendemos que el mover del Espíritu viene para provocar una transformación en tu vida, entonces nosotros podemos frustrarnos. Por eso a veces nos llevamos tan mal con todos, porque al no entender el proceso en el que Dios nos está metiendo, nos enojamos con medio mundo. Le alcanzan los dedos de las manos y los pies para contar con tanta gente que está enojada.
¿O no se va a sincerar? ¿Cuántos te caen mal? Yo no digo los nombres porque me están viendo, pero a todos alguien nos cae mal. A todos. Algunos de gratis, otros por si acaso, otros porque hicieron algo. Pero siempre nos cae alguien mal. El problema es cuando todo el mundo nos cae mal. Cuando vemos que alguien empieza a meterse en el mover del espíritu y en nuestra vida nos enojamos. Transicionar es el punto más difícil del creyente. Es pararme en el medio donde no hay nada. Estoy entre lo que fui y lo que dijo Dios que sería. Y aquí no veo nada. Eso es transicionar. Cuando todavía tienes un pie puesto en el pasado y viste que ya no eres el mismo, tienes un pie puesto en el futuro y ves que todavía te falta transicionar. Señor, me diste promesas que no he visto cumplirse y yo lo que veo es que el tiempo corre. Ya no tengo 15. Señor, me diste promesas y han pasado los años y no le he visto. Transicionar, el punto medio entre todo lo que viviste y todo lo que te dijeron que vivirías. En esa transición empiezan a llegar todas las profecías que te dieron y que no se cumplieron. No sé si le ha pasado que dice, hay cosas que Dios me dijo que todavía no he visto. Y ya llevo mis cuantos años esperando. Señor, ¿para cuándo? Y estás en ese proceso. Transicionar es estar en el medio del pasado y del futuro. Y Dios te tiene ahí para que tomes una decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir mirando a ambos lados? Ahorita el pastor Germán Alonso en la tarde estaba predicando y decía, siempre la gloria postrera será mayor que la primera. Pero cuando estamos en la posición de transicionar, nos es más cómodo mirar al pasado porque fue lo que vivimos que mirar al futuro por la incertidumbre de si lo viviremos. A veces creemos que el tiempo se nos acabó. A veces creemos que no hay nada mejor de lo que ya vivimos. Llevo 10 años sin ver visiones, 5 años sin ver ángeles, 8 años sin que Dios me hable audiblemente, 3 años sin hablar en lengua, 2 años sin soñar. ¡Se acabó! No, estás en transición. Es un mover del espíritu donde está provocando una transformación en ti, donde está provocando un movimiento en ti, donde aparentemente afuera no está pasando nada, pero dentro de ti está pasando algo, porque lo mejor que te puede pasar en la vida es detenerte a pensar qué pasa. Si algo es nefasto para tu vida es vivir sin preocuparte por lo que está ocurriendo. Egipto era el inicio, el desierto era la transición de Israel y la tierra prometida era el destino. Lo curioso es que tuvieron más de 400 años de esclavos, el inicio, y que aquel camino de 11 días se convierte en 40 años porque ellos no pudieron transicionar. Lo más peligroso es cuando en medio de la transición no te falta nada, porque te acomodas. Israel no le faltaba maná, no le faltaba protección. Ahí había una columna de nube, había una columna. ¿Quién no quiere un desierto como el de Israel? Perdóneme, a veces nuestra realidad es peor que el desierto que tuvo Israel. No les faltaba comida, no les faltaba el agua, bebían de la peña. Amanecían, ahí la columna de nubes. Muévete un poquito para que me dé el sol. Ahí les tapaba una sombrilla gigante que les cubría del sol del desierto. Llegaba la noche, nadie cogía 2 piedritas para hacer fogata. Había una columna de fuego. Era un show lo que tenían en el medio del campamento. Un evento extraordinario, constante. Y llegó un momento donde me imagino que molestaba la columna. Porque luego de muchos años la columna molesta. Esta está de nuevo aquí metida en el medio y ahora tengo que darle la vuelta para llegar a casa de mi tía. De nuevo la columna V, no la podemos atravesar, bordéala. Ay, pero es más largo el camino. ¿Sabe cuál es el problema? Que no entendemos que la transición está esperando que en ti ocurra una transformación. Y en medio de la transición te puedes quedar confiado por lo que estás viviendo. Hay gente que terminó teniendo cosas extraordinarias en su vida sin nunca haber sido transformado. No puede haber transformación si no hay un mover del espíritu. No puedes transicionar si el espíritu no te mueve. Hay momentos donde hay cambios que no se producen por tu propia fuerza, sino por la fuerza del Espíritu Santo. Hay lugares y cambios donde tú no vas a poder llegar, donde tú dices, ya no puedo más pelear con esto, ya no tengo fuerzas para pelear con esto, no sé qué me pasa. Te pasa que necesitas el mover del espíritu para hacer un transicionar.
trans, ir más allá de lo que has vivido, ir más allá de tu realidad, ir al otro lado de tu problema, alcanzar la dimensión que tú todavía no has alcanzado. Y esto solo se logra por medio del mover del Espíritu. Yo no sé para qué usted quiere el Espíritu Santo, pero hay muchas cosas para las que sirve el Espíritu, y una de ellas es para cambiarte. El punto es que todo el mundo quiere el Espíritu para manifestarlo, pero nadie quiere el Espíritu para que nos transforme. Todo el mundo quiere el Espíritu para ir a dimensiones muy grandes, pero nadie quiere el Espíritu para que nos transicione. Al Espíritu Santo te gusta que te muestre el pecado de otro, pero no te gusta que te revele el tuyo. Mira que te habla Dios, y a veces tiene que traerte uno de lejos para decirte lo que tú no le permites al Espíritu decirte. Porque quieres que el Espíritu te llene para manifestar el poder, pero no quieres que manifieste el poder en ti para llevarte más allá de lo que eres. Hay gente que morirá siendo lo mismo que fue cuando se convirtió, a pesar de haber vivido momentos extraordinarios. Israel murió en el desierto con la misma mentalidad, murió en el desierto con el mismo corazón, murió en el desierto con la misma incredulidad, porque ni la columna de nube, ni la columna de fuego, ni el maná, ni el agua de la peña, ni la palabra, ni las tablas, ni la protección divina te cambia, a no ser que tú dejes al Espíritu Santo provocar en ti un movimiento que te haga ir más allá de lo que eres. Hermano amado, yo sé que mi mensaje no le va a gustar, pero ¿sabe qué vengo a predicarte? Enójate contigo. ¿Cómo, pastora? Deja de enojarte con tu suegra, con tu suegro, con tu hermano, con tu esposo, con el líder. Deja de enojarte con el servidor, el diácono, el amigo. Déjate de enojar con el pastor, con el hermano, con el servidor, con la líder de danza. Enójate contigo, con la versión de ti que lleva 40 años teniéndote en enemistad con todo. Enójate con la versión de ti que, a pesar de toda la gloria que ves, no te permite avanzar más allá de lo que eres. Hay gente que todavía hoy sigue teniendo el mismo conflicto espiritual de hace 10 años. Hay gente que todavía hoy sigue peleando con el mismo pensamiento de fracaso hace 10 años, porque la gloria no te transforma a no ser que dejes que el Espíritu de Dios provoque en ti un movimiento para transformarte, transicionarte y llevarte más allá de lo que eres. Yo quiero que te enojes contigo, así como el apóstol Pablo se enojaba con él. Como pastora, mírelo, léalo conmigo. Usted conoce el pasaje. El apóstol Pablo está peleando con él, está enojado con él y dice: no, lo que no quiero hacer lo hago, lo que no quería hacer termino haciéndolo y digo no y vuelvo. Se había enojado con él, estaba enojado con él. No estaba enojado con los que le metían a la cárcel, no estaba enojado con los que le atacaban, no se enojaba con los que lo traicionaban o lo abandonaban, no se enojaba con la situación o con el sistema político que regía y que hacía difícil el evangelio. El pleito que tenía Pablo era con él. ¿Cuántas veces ha peleado contigo? ¿Te gustan los selfies? Hoy te pido que te hagas un pelea. Que pelees contigo mismo, y que le digas: ¿sabes qué? Estoy cansado de seguir siendo yo y no parecerme a Cristo más de lo que me parezco hace 10 años, 5 años, 15 años. Tiene que haber algo más para mí. Que le vengo a predicar que muchas veces ambicionamos ver a Dios obrar y no está mal. Pero hoy quiero decirte que el mayor movimiento que puede ocurrir en tu vida es que el Espíritu te lleve a ir más allá de lo que tú eres, más allá de lo que has pensado, más allá de tu formación, más allá de tu esencia, más allá de la vida que llevaste, más allá de tu genética, más allá de tu cultura, más allá de tu nación. Dios no quiere que se levanten mexicanos para ser mexicanos. Dios quiere que se levanten hijos para manifestar el reino. Y muchas veces somos tan patriotas que no podemos ir más allá de la nacionalidad, más allá de la denominación. Cuidado, a mí no me sientes al lado de él. ¿Usted, pastor? ¿De qué denominación? Ok, no me sientes al lado del Ebenezer. Con él no me sientes al lado. Él me cae mal. Ay, no, con él no me sientes. ¿Y por qué?
Es que a su iglesia se fue una oveja mía. ¿En qué momento vamos a dejar al Espíritu meternos en el movimiento de ir más allá? Más allá de la cultura, más allá del pensamiento, más allá de la formación, más allá de la denominación, más allá, hermano, de las diferencias que tenemos, más allá de la mentalidad que nos separa, en lugar de buscar el elemento que nos une. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, hace que todos los que hablan diferentes lenguajes se entiendan. Y no lo digo porque se me ocurre, lo digo porque en Hechos 2 hasta el impío entendía al creyente y el creyente entendía al impío, y Pedro empieza a hablar un idioma que todo el mundo lo entiende y no tenía traductor. Todos llegaron. ¿Quién les tradujo? Si ellos oían otras lenguas, un solo mensaje, un solo hombre hablando en un solo idioma, y todo el mundo entendió. Porque cuando el Espíritu de Dios se mueve, el lenguaje se vuelve uno. Es el lenguaje del reino, no el lenguaje que aprendí tradicionalmente, no el lenguaje que lleva 40 años separando y no lleva 2 años uniendo. Trance es el mover del Espíritu para que llegues a ser más allá de lo que has sido. Y ese es el mover que no nos gusta. Más allá de cómo se portaron tus padres, más allá de lo que fueron tus abuelos, más allá de lo que fueron tus tíos. Muchas veces estamos peleando tanto con la genética de nuestros ancestros que nunca hemos peleado con la nuestra. Le echo la culpa al abuelo, al tío, al bisabuelo. Yo soy así por mi tío. ¿Hasta cuándo vas a culpar a tus antepasados de lo que ellos fueron víctimas? Hoy tienes la revelación y en lugar de transformarte e ir más allá de tu genética, sigues peleando con otro. Por culpa de mi madre, por culpa de mi tío, por culpa de esta pelea, por culpa de mi sobrino, esta pelea, por culpa de mi tatarabuelo. ¿Cuándo vas a transicionar? Irte más allá del llanto, de la queja, de la burla, del lamento, para decirle a Dios: necesito que hagas algo nuevo en mí. Tu inicio es uno, tu final es otro, pero en el medio hay un proceso. Y ese se llama transición, transformación. Y eso es lo que quiere hacer Dios contigo. Hay un proceso antes de llegar al cielo, y ese proceso se llama transformación, para que todos lleguemos a ser de la estatura del varón perfecto y se pueda manifestar en nosotros la imagen del Hijo, que es el diseño. El diseño de Dios no es que tú seas mexicano. El diseño de Dios es que yo no luzca como cubana. El diseño de Dios es que tú y yo nos parezcamos a Cristo y representemos el reino. Que aunque nos sentamos en la mesa y tú comas picante y yo lo evite, hablemos de Cristo, hablemos del reino, establezcamos su imagen y el idioma sea uno, el que conviene. Porque el lenguaje del reino no es el que yo he aprendido. El lenguaje del reino no es el que yo he escuchado y he repetido. El lenguaje del reino es el que le conviene al reino. Dígale al que está a su lado: el Espíritu quiere meterte en un mover para transicionarte. Tu inicio es uno, tu destino está profetizado, y toda estación en el medio es para transicionarte. Todo lo malo que vives no es porque te lo merezcas, es porque Dios quiere cambiarte. Todo lo que pasa en tu vida no es porque seas un hijo de Dios que Dios quiere castigar. No. Dios no se levanta a decir: ¿cómo voy a castigar a Roberto? ¿Cómo voy a castigar a Rodolfo? Ese no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es de continuo hacerme bien. Pero el bien para mi vida no es que me llene el bolsillo. El bien para mi vida es que yo me parezca al Hijo, porque esa es la herencia y el diseño de Dios. Y para eso Dios tiene que transicionarte, transformarte, cambiarte, transmutarte, llevarte a un nuevo lugar. Tócame a 2 o 3 y dile: hoy Dios te va a cambiar, hoy Dios te va a transformar, hoy vas a ir más allá. Vamos, ministrele a 2 o 3, toque a 4 o 5, sacúdalo, no importa si no lo conoce. Diga conmigo: movimientos que no gustan, pero que son necesarios. Mateo capítulo 4 verso 1. Dice la Biblia: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. A Saúl lo ungen y lo mandan con un itinerario de obediencia, pero no lo mandan al trono. A Jesús lo ungen y no lo mandan a manifestar el poder que había recibido, lo meten al desierto. Transición. El desierto era el lugar donde
lo iban a probar, lo iban a moldear, iban a probar la identidad, iban a probar el carácter, iban a probar de qué estaba hecho, iban a probar a Jesús, y lo mete el Espíritu. Diga conmigo, el poder, el mover del Espíritu. El Espíritu desciende sobre él, y la primera dirección que le da no es la casa de un enfermo, no es el lugar donde iba a encontrar un discípulo, no es el lugar donde iba a encontrar un ministerio. El primer lugar donde lo guía era el lugar donde iba a ser transformado. Dígame conmigo, pregúntese, ¿qué transformación hay en el ayuno? Más allá de lo que sabemos, ¿sabe qué? Quiero probar qué tanto eres capaz de dominarte. Te traigo al desierto y no te voy a decir cuándo salir, pero la fecha de que termine el proceso te meto yo para enseñarte dominio propio. Llega el diablo y le dice: convierte las piedras en pan. Tienes poder para convertir las piedras en pan. Y Jesús estaba en un ayuno para producir en él dominio propio. A veces no dominas tu lengua, a veces no dominas tu cuerpo, a veces no dominas tu mente, a veces no dominas tus dedos cuando quieres teclear y mandarle un WhatsApp a alguien con 3 rayitas subidas de volumen. Pero estás esperando que el Señor te lleve a buscar discípulos, y estás esperando que el Señor te lleve a hacer milagros, pero no tienes dominio propio. Te tienda el diablo y le dice: Señor, aquí mis manos como instrumento, y le caza golpe a alguien. Porque todo el mundo quiere salir del Jordán para ir a manifestar la gloria. La paradoja, la falacia de esa pendiente continua. Su momento más grande de gloria tuvo el pico más bajo. Lo desaparecieron de la ciudad. ¿Usted se imagina que durante los 40 días que Jesús estuvo en el desierto, qué pudo haber pasado en la ciudad? La multitud que rodeaba el Jordán. ¿Ustedes vieron a uno? ¿A quién? Aquel al que le descendió la paloma. ¿Qué paloma es que ustedes no vieron? Se abrió el cielo y se escuchó una voz, y era la voz de Dios. Y Dios decía: este es mi hijo. Y Juan, ¿ustedes saben quién es Juan? Sí, Juan el Bautista, sí. Bueno, Juan el Bautista lo vio de lejos y frente a todos gritó: ¡he aquí el Cordero inmolado! No puede ser. Mientras Jesús era aclamado en la ciudad, él estaba en el desierto. Hay momentos donde tú vas a estar pasando un desierto a pesar de que la gente está hablando de ti. No significa que porque tú no veas movimiento el Espíritu no se esté moviendo. No significa que porque tú no te veas en tu momento más proclive de gloria, Dios no esté haciendo nada. Dios está obrando donde tú no lo ves. Dios está cambiando las cosas donde tú no lo ves. Dios está trabajando contigo, porque el mover del Espíritu es cambiarte a ti. A los 40 días sale graduado, y cuando sale del desierto aprobado, sale caminando en el poder del Espíritu. Siempre que hay transición, habrá una doble dotación. Siempre que hay transformación, vas a ver cosas que nunca antes viste. A veces caminas con un nivel de gloria, pero la transformación duplica la gloria que en algún momento viviste. Así que cuando Dios te está metiendo en procesos para cambiarte, es porque hay una gloria que tiene que moldearte el Señor antes de que esa gloria venga a tu vida. Porque gloria sin transformación puede convertirse en perdición. Hay gente que se perdió porque no estaba listo para el trono en el que le sentaron. Hay gente que se perdió porque no estaba listo para el título que le dieron. Nada más le dijeron diácono y le cambió la vida. Nada más lo nombraron anciano y le cambió la vida. Un día le dieron un aplauso y le cambió la vida. Por eso es que Dios te transiciona. Porque llegar a un lugar sin estar preparado puede llevarte a corromperte. Sucedió con Saúl, sucedió con Jesús. Pero para mí el más apasionante es Elías. Hermano, Elías era un hombre extraordinario. Entre más lo leo, más le encuentro, más le saco. Señor, dame la gloria que tenía Elías. Elías se levantaba, hermano, simplemente que caiga fuego, caía fuego. Que se abre el cielo, se abre el cielo. Que se cierre el cielo. El hombre tenía un poder en su boca que era algo extraordinario. Cierra el cielo y lo esconde Dios en el arroyo de Querí. Todo el mundo espera que después de su momento más épico de gloria, experimentar la gloria que provocó. A este lo esconden. A Jesús lo llevan al desierto. A Saúl lo mandan a obedecer. ¿Y qué le mandan a hacer a Elías? Vamos para el arroyo de Querí. Señor, nadie me va a ver. Allí te quiero. Lejos del aplauso, lejos del incienso, en el arroyo. Pero Señor, en el arroyo. El pueblo estaba hablando de Elías. Cerró el cielo. Acab cerró el cielo. No hay lluvia, no hay lluvia, no hay lluvia. Y Elías no podía oír
lo metieron en el arroyo de Querí. Señor, ¿por qué me has escondido de la gente? Nadie puede reconocer lo que tengo. Puede ser que Dios te haya metido en tu arroyo de Querí. ¿Y qué hago aquí, Señor? Ahí te tengo, alejado de todo lo que te puede hacer daño, porque todavía tu corazón no ha sido transformado. Y la alabanza que oyes te puede inflar el ego. Entonces te escondí en el arroyo de Querí, ahí. ¿Y hasta cuándo voy a estar aquí? Hasta que se seque. Señor, ¿qué hago aquí escondido? Te voy a enseñar que te sostengo yo, no tu palabra. Porque te has acostumbrado a ver que cada vez que hablas algo sucede. Pero te voy a llevar a un lugar donde no vas a hablar, pero me vas a ver a mí actuar. Ahora, el que estaba acostumbrado a ver lo que su palabra producía, tenía que esconderse en un lugar para ver a Dios cumplir su palabra. Se llama transición. Dios formando tu vida, Dios llevándote más allá de lo que has vivido. Porque a veces una gloria muy constante se puede convertir en costumbre y llegarte a sentir como la varita mágica de la Cenicienta, que eres quien crea los zapatos de cristal, el carruaje de una calabaza, el que convierte, hermanos, caballos de 2 ratones, y tú te sientes, wow, yo solo chasqueo los dedos y todo se hace, yo llamo y todo sucede, yo toco y todas las puertas se abren, pero te voy a meter en el arroyo. Señor, acabo de ver la gloria, cerré el cielo, pero te voy a esconder, porque no quiero que oigas a la gente que habla bien de ti. Cuando hablan mal de ti, te hieren. Pero cuando hablan muy bien de ti, te dañan. Y muchas veces aprendemos a lidiar con los que hablan mal de nosotros, pero no aprendemos a lidiar con los que hablan muy bien de nosotros y nos dañan. Y ahí es donde Dios te dice, te tengo un arroyo. Pero Señor, ¿y la pendiente continua de gloria dónde está? No, eso es una falacia. Yo, Dios, no obro así. Te di gloria al arroyo de Querí. Y ahora del arroyo de Querí a casa de una vieja viuda, muriéndose de hambre. Vengo de donde me llevaban los cuervos, me alimentaban. Y ahora tengo que aguantar una vieja con malas pulgas. ¿Cómo te voy a dar lo que yo tengo? ¿Pero tú estás loco? ¿Qué te pasa a ti? ¿Esta es la comida de mi hijo? ¿Cómo me vienes a pedir lo único que tengo? Esta es mi única comida, dámelo. ¿Se imagina qué pleito? ¿Cómo te voy a dar la comida de mi hija? Señor, yo vengo de donde no pedía y los cuervos llegaban, y ahora tengo que venirle a pedir a una vieja lo único que tiene. Te estoy transicionando. Es que el milagro no era para la viuda, el proceso era para Elías. Hay veces que hay gente que recibirá milagros alrededor tuyo porque Dios está probando tu vida, porque Dios está cambiando tu corazón. No porque seas el mero, sino porque Dios que está viendo de qué estás hecho. Le quiero contar algo rápido. Primero déjeme chequear mi tiempo. Voy bien. Yo quiero contarle algo rápido, para vergüenza mía, para testimonio suyo. Llega una cruzada y los pastores me ponen todas las sillas de rueda aquí, mire, y me ponen una silla ahí. ¿Qué se imagina que pasó? Todos los inválidos se metieron el culto entero mirándome. Y ya yo no hallaba cómo disimular, cerraba los ojos, me ponía a orar. Estaba incómoda porque yo dentro de mí sabía que no podía sanar a ninguno. Y estaba en ese pleito, que no me miren más, esta gente ni ha cantado, ni ha orado, ni tiene fe. ¿Cómo voy a orar por que este pastor está loco, le falta un tornillo? ¿Cómo me lo va a poner adelante? ¿Cómo me sentó aquí arriba en el altar? Y en eso se me ocurre preguntarle a Dios, dime a quién vas a sanar. Porque al que tú vayas a sanar yo lo toco, y al que tú no vayas a sanar ni me acerco. Y empieza Dios, el primero, el segundo, el quinto. Y mientras Dios me hablaba, ¿qué cree que hacía yo? Le miraba las piernas, calculando qué tan probable era el milagro. Vuelvo y repito, para vergüenza mía, pero para edificación suya. Y empiezo yo, cuando Dios termina le digo, Señor, tú de las patas más virales cogiste, Señor. ¿Y los otros? Pero como soy lista, hermano, en el momento de la oración llamo a mi esposo, macho, ven acá, baja y ora. Y que si no se sanan le echan la culpa a él y yo quedo ilesa. Él lo sabe, lo he escuchado unas cuantas veces. Y empiezo yo, mira, el primero, el segundo, y empiezo a decirle lo que me había dicho Dios. Tenía tanto temor a fracasar, se lo confieso, a que no se parara, a que
a que lo que decían de mí se cayera en un culto. La gente venía porque ella nos va a levantar de la silla de ruedas. Y si no se paraban, entonces la gente iba a decir: Dios no está con ella, Dios no la respalda. Pero yo sabía que yo no hacía el milagro. Pero había un conflicto interno entre lo que mi mente decía, lo que mi alma sabía, lo que mi espíritu creía, la tensión de la gente. El pastor, aquí en la ciudad todo el mundo habla de ti, oh, aquí están todos los que... Había una tensión tan grande entre todo el incienso que me habían echado, la atmósfera que había provocado, mi incapacidad humana para hacer un milagro, la dependencia de Dios, la demanda de la gente. Y le eché el problema a mi esposo. Dale, baja, papi, tú vas a orar por el primero, por el tercero. Y él va a orar, pero él no sabe el conflicto que yo tenía. Él va a orar porque siempre oramos los dos, porque siempre ministramos los dos, porque siempre imponemos mano los dos, porque a veces los dos estamos ministrando a la misma vez, porque Dios lo usa también en milagros, en señales y prodigios, y lo mismo hace crecer piernas que manos. Entonces él bajó. Yo lo estaba usando para cubrir mis miedos. Bueno, volví y dije, para mi vergüenza, pero para su edificación. Tenía tanta inseguridad que preparé la atmósfera. Cierren los ojos, levante la mano, no abra los ojos, adore a Dios. Yo no quería que nadie viera lo que iba a suceder. Pero entre los que cerraron los ojos, los cerré yo. No quiero ver. Había una mujer que le pusimos la mujer de las patas de elefante, ¿te acuerdas? Le habían amputado todo el pie y lo que tenía era el ñonguito del tobillo. Si no tiene el pie, no puede tener estabilidad. Así que cuando ella se paraba, se iba hacia adelante o hacia atrás, porque no había estabilidad, no había pies, solo el tobillo. Por eso le pusimos la mujer pata de elefante. Y yo decía: se va a caer, 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 se va a caer. No miré. Vuelvo y repito, vergüenza mía para edificación suya. Un silencio mortal en la iglesia. Una mosca no se oía volar. Y de pronto oigo que alguien empieza a gritar: se paró. Y cuando abro mis ojos, todos los que Dios habían dicho estaban de pie. Ahí me apoderé de todo, hermano. ¡Qué gloria! ¿Cuál? ¡Qué Dios! Y volví, hermano. Me sentía como Elías en el monte Carmelo. ¡Ahora! Sí, pero acababa de salir de mi arroyo de Querib. Esa noche me fui a orar. No le conté a mi esposo nada. Y mientras orabas empecé a llorar. Señor, qué vergüenza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo daba gritos con el Espíritu Santo en la cama. ¿Qué sucedió? Explícame, todavía no entiendo. Yo sabía que el problema era yo. ¿Qué pasó? Y recuerdo que Dios me dijo: es que tú estabas calculándote a ti, pero tú no estabas confiando en mí. Es que te importaba tanto fallar que no te preocupó nunca cuál era mi voluntad. Transición. Acababa de tener un momento de gloria y me estaba Dios cuadrando, como contó ahorita mi pastor. Esos cuadros del Espíritu, donde el Espíritu no te dice: mañana verás mi gloria, sino donde el Espíritu dice: hoy lo hiciste mal. Cuadrado, transición, el mover del Espíritu que te hace cambiar y ir más allá. Desde entonces, hermano, lo menos que me importa es lo que opina la gente. A mí me da igual. Yo con quien tengo que quedar bien es con Dios. Y recuerdo que luego de eso viví una experiencia tremenda. Llegó una mamá con una niña muerta, vegetal, y me la tira y me la pone en los pies y me dice: dale vida. Me la tira. Yo soy madre. Cuando tenía aquellas niñas en mis manos, una muerte vegetal, le habían hecho un entierro, un trabajo de brujería, la niña quedó paralítica. Empecé dentro de mí a pensar en mis hijos, en Chris, en Leslie, en mis hijos. Y tengo aquella niña en la mano y le digo a la mamá: mira, lo único que puedo hacer es orar. Lo único que puedo hacer es orar. Luego de la oración no tengo control de nada. El resto se encarga Dios. ¿Qué cree? No se sanó. Acababa de ver en esa misma cruzada los milagros que usted no se imagina, pero esa niña no se sanó. ¿Sabe qué entendí? Me están volviendo a probar como hace unos meses. ¿Te importa la gente o qué vas a hacer? El mover del Espíritu es para llevarte un trance
transformarte, transicionarte, hacerte cambiar tu mentalidad, transformar tu mente, transformar tu manera de pensar, transformar tu manera de vivir, transformar tu manera de actuar, transformar tu manera de comportarte, para que entiendas que el que cambia tu vida es Dios, que el que se mueve en tu vida es Dios, y que todo lo que sucede en tu vida es porque Dios quiere. Dígale al que está a su lado: deja que el Espíritu se mueva en ti. Toque a alguien y dígale: deja que el Espíritu se mueva en ti. Elías fue procesado, David fue procesado, Jesús fue procesado, Israel fue procesado, la iglesia es procesada, Pedro fue procesado. La pregunta es: ¿estás listo para dejar al Espíritu de Dios transformarte? Tienes que dejar a Dios cambiarte la forma. A veces te has enamorado tanto de tu forma que se te olvida que esa no es la forma que Dios quiere. Uy, si como yo soy el líder, el anciano, el diácono, a mí todo el mundo me respeta, en mi casa yo soy el mero mero. Esa es tu forma, la que aprendieron a aguantar. Pero Dios te quiere transformar. Tóqueme a su vecino y dígale: hoy es el día en el que Dios va a transformarte. Dígale a alguien: deja que el Espíritu se mueva. Diga conmigo: deja que el Espíritu se mueva. Dígale a alguien: deja que el Espíritu se mueva. Mientras los músicos van subiendo para poder ministrar y usted se pone de pie en la segunda planta, diga conmigo fuerte: deja que el Espíritu se mueva. En la tercera planta, los que ya están arriba, diga fuerte: deja que el Espíritu se mueva. Los que están en la primera planta, diga fuerte: deja que el Espíritu se mueva. Pueblo, digamos todos a una voz fuerte: deja que el Espíritu se mueva. Deja que Dios te cambie, que te haga ir más allá de lo que has vivido, más allá de lo que has pensado, más allá de lo que has experimentado. Hay algo todavía más allá de lo que tu mente imagina y tu corazón tiene. Y eso solo lo provoca el Espíritu de Dios. Él quiere transformarte. Sabe que hay promesas que usted puede retrasar porque hay transformaciones que todavía no ha podido alcanzar. La tierra estaba prometida, pero la promesa no había sido adquirida porque faltaba transicionar en el desierto. A veces te pregunto: ¿y la profecía que Dios me dio cuándo se cumple? El cielo tiene una demanda para ti. Y la transición que estoy demandando de ti, ¿cuándo la vas a efectuar? Y la transformación que te he pedido desde el día que te convertiste, ¿cuándo la vas a ocupar? Estás parado frente a Canaán y te preguntas por qué no puedes poseerla. Tu mentalidad no te lo permite, tu corazón no te lo permite, tu incredulidad no te lo permite. Todavía hay cristianos que están preguntándose si Dios sana o no. Todavía hay gente preguntando si Dios libera o no. Todavía hay gente preguntándose si es salva o no. Transicionar es aprender a creer